Nuevamente al aire de Realpolitik FM y ahora estamos en comunicación con Miguel Base, diputado nacional por la UCR. ¿Cómo estás, Miguel? Lucas Álvarez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Estuvimos acá recién hablando con una senadora provincial electa sobre la situación, ¿no?, por la que está pasando Bolivia, una senadora del Frente de Todos, y queríamos saber cuál es la opinión al respecto suya personal y del radicalismo, ¿no?, por todo lo que está sucediendo en el país hermano, en Bolivia, a raíz de esta invitación, por no ponerle nombres, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y todo lo que está sucediendo para que Evo Morales termine renunciando. ¿Cuál es su postura personal y la del radicalismo? A ver, respecto de este tema que se está discutiendo tanto, si fue o no fue un golpe de Estado, yo creo que sí, yo creo que efectivamente ha habido una presión de las Fuerzas Armadas para que el presidente de la República de Bolivia, renuncie, y naturalmente eso es un golpe de Estado. Así que yo creo que esa es la situación que ha habido desde ese punto de vista, un golpe en Bolivia. Al margen de esto, también quiero decir que había una situación bastante irregular de parte del gobierno de Bolivia, de parte del propio presidente Evo Morales, en el sentido de que se venía actuando de manera de deformar las instituciones de la democracia en Bolivia, porque si uno analiza todo el proceso electoral, incluso si uno analiza desde la reforma de la Constitución que produjo o que promovió el propio Evo Morales, allí existe un espíritu de la Constitución y una letra de la Constitución en la que claramente se establece la cantidad de reelecciones a la que Evo Morales tenía posibilidades, y esto fue de alguna manera deformado por la actitud del propio presidente, que por supuesto no justifica de ninguna manera la reacción de las Fuerzas Armadas y la presión que las Fuerzas Armadas ejercieron desde mi punto de vista para que Evo Morales tenga que renunciar. Por eso digo, para mí esto ha sido un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas presionaron sobre el presidente de la República para que tenga que renunciar. Pero la otra cuestión también que quiero decir es que la gestión de Evo Morales en los últimos meses tenía muy poco que ver con una gestión democrática que garantizara la alternancia en el poder como está establecido en la propia Constitución boliviana, ¿no? Y desde el oficialismo, ¿no?, como en su generalidad, Mauricio Macri, por poner nombres personales, todavía no se han pronunciado al respecto de manera oficial, al menos. ¿Hace falta una pronunciación del presidente? ¿Cómo ven esto desde el radicalismo? Bueno, la verdad es que no sé si hace falta una caracterización, porque yo lo que advierto es que esto lo estamos discutiendo más en la Argentina que en cualquier otro lugar, digamos, la caracterización de lo que ha ocurrido en Bolivia, ponerle el nombre de golpe de Estado o no golpe de Estado. Es un debate que tenemos hoy en la Argentina, me parece, con más intensidad que en los otros países, lo cierto, incluso que en Bolivia. Lo que nadie puede negar es, con independencia de la caracterización que cada uno haga, que existe una interrupción del proceso democrático en Bolivia y que naturalmente todos tenemos que trabajar para que Bolivia rápidamente recupere la plena vigencia de las instituciones democráticas, y esto debe hacerse desde mi punto de vista con una inmediata convocatoria de elecciones sin ningún tipo de proscripciones y absolutamente transparentes que den garantía a todos los sectores del pueblo boliviano. Me parece que esa es la posición que tiene que tener la República Argentina, digamos. La República Argentina tiene que reclamar justamente y acompañar en los organismos internacionales esta posición de que rápidamente esto se resuelva con una convocatoria de elecciones sin proscripciones y absolutamente transparente, que le dé garantía sobre todo al pueblo boliviano, y digo sobre todo porque también al resto de América Latina, porque es muy importante preservar, para todos los países de América Latina es muy importante preservar la democracia en cada uno de los países de América Latina. Por eso digo que me parece que es fundamental
Bolivia recupere rápidamente el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, ¿no? Y en este sentido, hablando de las declaraciones, dirigentes del radicalismo, como por ejemplo Storani, se tomaron mal lo que, bueno, él lo denominó como una especie de declaraciones lavadas las que hubo de parte del oficialismo, y volvió con esta cuestión de la separación con el bloque PRO, que el radicalismo tenía que separarse. ¿Cómo ves estas declaraciones del dirigente radical Storani? No, la verdad que no me parece que el radicalismo tenga que avanzar en esa dirección. A ver, nosotros en el Congreso de la Nación, que es el ámbito donde se discuten este tipo de cuestiones, tenemos bloque propio. En el Congreso de la Nación tenemos el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO, el bloque de la Coalición Cívica, y todos esos bloques con otros diputados de otros partidos, por ejemplo el Partido FUE, integramos lo que se denomina el interbloque de Cambiemos. Y yo la verdad es que creo que ese interbloque de Cambiemos debe seguir existiendo, porque podemos tranquilamente encontrar coincidencias sobre aspectos básicos que tienden, en definitiva, a representar ese 40 y monedas por ciento que sacamos en las elecciones. En las últimas elecciones nosotros fuimos con listas de Cambiemos o de Juntos por el Cambio y obtuvimos algo más del 40% de los votos. Justamente por respeto a ese pronunciamiento popular, digamos, por respeto a ese sector de la sociedad que acompañó esta propuesta electoral, nosotros debemos mantener por lo menos un interbloque en el que tengamos la posibilidad de dialogar entre los bloques que lo integramos y encontrar comunes denominadores que nos permitan posiciones conjuntas, ¿no? Y siguiendo un poco con el tema de las declaraciones, ya, y para no agobiarte mucho, ¿no?, toda esta cuestión, Lipovetsky, que si bien no viene por ahí del radicalismo, es más relacionado al PRO, también se mostró a favor de pensar que esto es un golpe de Estado, y a muchos de los que se han mostrado de esta forma, desde Cambiemos y mismo los militantes de Cambiemos los están declarando como panqueques, por así decirlo, con que al llegar un nuevo gobierno, este nuevo gobierno del Frente de Todos, muchos están panquequeando y por eso dicen que esto es un golpe de Estado y que en realidad no es así. ¿Qué piensa de estas declaraciones? No, la verdad que no, me parece que es injusto calificar de esa manera, por ejemplo, en este caso a Lipovetsky. Sinceramente yo creo que cada uno está, en definitiva, planteando sus propias convicciones y lo hace justamente con responsabilidad. Incluso la ex canciller Susana Malcorra acaba también de caracterizar a lo que ocurrió en Bolivia como un golpe de Estado. Nadie puede imaginar que Susana Malcorra esté buscando acercarse, me parece, al gobierno nacional, o al próximo gobierno nacional. No, la verdad es que yo creo que no corresponde ese tipo de caracterización, porque además coincido, yo creo que si uno tiene que apegarse realmente a lo que ocurrió en Bolivia, tiene que calificar esto como un golpe de Estado, porque naturalmente las Fuerzas Armadas, al recomendarle al presidente que abandone el poder, están en alguna manera presionándolo para que lo haga, y en definitiva, cuando las Fuerzas Armadas de un país presionan a las autoridades constituidas para que abandonen el poder, eso está claro que es un golpe de Estado. Más allá de eso, por supuesto, como yo decía recién, también debemos ser críticos de la actitud de Evo Morales, que, como digo, puso en tensión el funcionamiento transparente de las instituciones de la democracia, ¿no? Sí, yo nombré a Lipovetsky por ahí porque es la personalidad que más aparecía, justamente y principalmente por que Alberto Fernández declaró vía Twitter, ¿no?, que le parecía bien que del oficialismo haya sectores que opinen, ¿no?, que sea un golpe de Estado. Por eso por ahí se generó todo este revuelo, y ahí a raíz de esto empezó a aparecer todo lo del panquequismo y demás. Sí, pero la verdad es que no me parece que sea correcto esa caracterización. Y por otra parte, la verdad que yo creo que el presidente electo tiene que también actuar con la mayor responsabilidad posible, porque está bien que el presidente electo condene los hechos digamos, de Bolivia, me parece muy bien que lo haga, pero también debería tener un mensaje claro en el sentido de que
era necesario también que el gobierno de Bolivia no llegara a la situación a la que llegó, porque repito, sin justificar de ninguna manera lo que ocurrió después, también es cierto que el proceso estaba absolutamente viciado por la actitud del proceso electoral, estaba absolutamente viciado por la actitud del propio Evo Morales, que puso todo en tensión para lograr su propia reelección, digamos, y me parece que no puede ser nunca la actitud de un presidente de la República, de un estadista, esa, digamos, un presidente de la República, un estadista tiene que saber que llega al poder y que ese poder tiene un límite y que además tiene un tiempo de finalización, y no tienen que estar tratando de reformar permanentemente constituciones, leyes electorales, convocatoria a plebiscitos, todo con el afán de permanecer en el poder. A mí me parece que cuando uno actúa de esa manera, pierde de alguna manera la sustancia democrática que debe caracterizar a todo gobernante, ¿no? Sí, y trayéndote un poquito más a lo local, a lo nacional, y ya como para ir cerrando, ¿cómo ves todo este periodo de transición? ¿Qué análisis haces? ¿Cómo ves que se está dando la comunicación entre Alberto Fernández y Macri en todo este proceso de cara a lo que va a ser el 10 de diciembre? Yo creo que existe desde el principio, el gobierno nacional, incluso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, existe una actitud muy responsable. El presidente de la República rápidamente se puso a disposición de las autoridades electas, y lo mismo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, incluso desde el Ministerio de Economía hasta invitaron al presidente de la República electo a que sumara gente a todas las tareas que se vienen desarrollando alrededor de la cuestión económica. Así que me parece que el gobierno nacional actuó con la mayor responsabilidad posible. De hecho, creo que esto incluso ha sido así considerado por todos los sectores políticos. Lo que sí me parece es que Alberto Fernández, el presidente electo, a veces sigue en campaña. Por ejemplo, estas cuestiones vinculadas con lo de Bolivia, me parece bien que él se pronuncie respecto de lo que pasó en Bolivia, pero ya agregar algunas otras cuestiones respecto de cómo opinan algunos legisladores del propio PRO y cómo opina el PRO, y me parece que eso es parte de una campaña que el presidente electo de la Argentina tiene que asumir que terminó, que él ya tiene que estar trabajando para hacerse cargo de los problemas, y en este sentido me parece que sería mucho mejor que, más allá de los pronunciamientos que corresponde que tengan, como respecto a la caracterización de lo que pasó en Bolivia, sí, bueno, que empiece a mandar señales que de alguna manera empiecen a dar más certidumbre, sobre todo a la economía en la Argentina, que es tan importante, ¿no? Sí, en ese sentido, desde una opinión personal, más bien, ¿no? ¿Cómo piensa, cómo avisora, también usando un poco de referencia a todo lo que se está viendo en esta época de transición, esta buena relación de diálogo que hay, que vale la pena destacar, ¿no? Que la transición sea, por lo menos por lo que se está viendo de momento, ordenada. ¿Cómo pensás que va a ser el gobierno de Alberto Fernández? ¿Pensás que se va a volver al pasado, o que de verdad esto de la autocrítica y lo de aprender que cambiamos y vamos a volver para ser mejores, piensa que puede ser una realidad? No lo sé, la verdad es que no lo sé, espero que sí. Espero que esa sea la situación y que podamos avanzar en la Argentina justamente a partir de una actitud distinta a la que tuvo el kirchnerismo en el gobierno, porque la verdad es que el kirchnerismo en el gobierno cometió errores realmente importantes, que bueno, no vamos a perder tiempo detallando ahora, pero que todos conocemos en la Argentina. Así que me parece que espero que tengan una actitud distinta, y espero sobre todo que sean capaces de coordinar las distintas posiciones y de lograr posiciones comunes sin que esto se genere tensiones dentro del gobierno que afectarían el desarrollo del gobierno y naturalmente afectarían al país. Por eso digo, espero que trabajen bien en ese sentido. Nosotros desde la oposición vamos a tener una actitud absolutamente constructiva, sí, para acompañar todo aquello que signifique mejorar la situación del país.
Ahora, también vamos a tener una actitud absolutamente firme para oponernos a cualquier tipo de exceso y a cualquier tipo de desviación que termine generando consecuencias negativas para la Argentina. Así que vamos a trabajar con nosotros, van a poder contar en todo lo que sea para mejorar el país, pero también nos van a ver plantados en la vereda de enfrente, representando a un importante sector de la sociedad que no quiere ni exceso ni desviaciones en el gobierno, ¿no? Y ya esta es la última, ya para cerrar, ¿cómo es esta oposición, ¿no? ¿Cuáles son aquellas personalidades que pensás que van a mover la vara sustancialmente siendo oposición, así también sean en los próximos en las próximas elecciones, que van a ser las legislativas y demás? ¿Cuáles son aquellas personalidades que van a tener mucho para dar como oposición en estos próximos 4 años? Bueno, está claro que desde Cambiemos, está claro que hay personalidades, dirigentes que tienen un peso propio innegable. Obviamente uno de ellos es el propio Mauricio Macri, que bueno, que fue o es hasta ahora el presidente de la República. Naturalmente va a tener un peso muy importante. Creo que también María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, por hablar del PRO, digamos, que van a tener también un peso importante en el accionar y en la conducción política, en la dirección política, y después, por supuesto, un peso tan importante como ellos van a tener determinados dirigentes radicales que son muy importantes, como por ejemplo el caso de Mario Negri, que es el presidente del Interbloque, y el presidente del Bloque, el caso de Gerardo Morales, que es un muy buen gobernador de la provincia de Jujuy, pero además que ha sido un dirigente y un conductor muy importante del radicalismo a nivel nacional. Gerardo Morales ya fue presidente del Comité Nacional del Partido y hizo una excelente gestión en su presidencia. Bueno, los otros gobernadores, está Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, está Cornejo, y está Luis Naidenov, que es el presidente del Interbloque de senadores. Es decir, que existe realmente un grupo de dirigentes muy importante en Cambiemos, que seguramente van a poder llevar adelante la dirección política de este espacio, y tendrá que ser sobre la base de una integración mucho más igualitaria, por supuesto, que la que fue hasta ahora, porque ahora teníamos una realidad distinta. Ahora éramos una alianza que estaba en el gobierno, con un presidente de la República, con una gobernadora de la provincia, que naturalmente tenían el peso específico que da esa función, y en consecuencia sus posiciones y sus decisiones tenían mucho más fuerza que la del resto. Eso es natural que pase así en el gobierno, digamos, pero ahora que no vamos a estar en el gobierno, que vamos a hacer una alianza en la oposición, bueno, la conducción tendrá que ser una conducción más colectiva, y una dirección más horizontal, con mayor intercambio de ideas. Pues yo estoy absolutamente seguro que lo vamos a lograr, justamente asumiendo la responsabilidad de representar como corresponde a ese importante sector de la sociedad que nos acompañó con más del 40% en las elecciones, ¿no? Te agradecemos, Miguel, por la comunicación, y bueno, esperemos que todo este proceso de transición siga de esta forma ordenada como se está viendo por ahora, y que llegue la paz en Bolivia lo más rápido posible. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, al contrario, sí, es el deseo de todos. Un abrazo. Ahí hablábamos con el diputado nacional de la UCR, Miguel Base. Nosotros nos despedimos ya. Esto fue todo, ya estamos sobre